Problema número 5. Una persona con masa de m igual a 70 kilogramos tiene un peso de alrededor de 70 newtons. Si la persona está haciendo flexiones como se muestra en la imagen, ¿cuáles son los componentes verticales de las fuerzas que el piso ejerce sobre las manos y los pies? Para este problema, lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. Y entonces podemos decir que la fuerza que ejerce el piso sobre los pies va a ser la fuerza F1, que sería esta. Y la fuerza que ejerce el piso a las manos será F2. Y el peso de la persona lo llamaremos como F3. Y si hacemos la sumatoria de las fuerzas, nos quedaría como F1 más F2 menos 700 newtons es igual al 0. Y entonces, lo siguiente que hacemos es decir que F1 más F2 es igual a 700 newtons. Y como tenemos dos pies y dos manos, se hace como la ecuación de 2F1 más 2F2 es igual a 700 newtons. Lo siguiente que haremos es la ecuación del torque, la cual nos dice que se tiene que hacer de acuerdo a la distancia que existe entre el punto en donde se ejerce la fuerza por la fuerza. En este caso serían 100 centímetros por la fuerza 1 menos 60 centímetros por la fuerza 2. Y entonces lo vamos a resolver por una simplificación de ecuaciones en la cual decimos que 60F1 más 60F2 es igual a 21.000 newtons. Y utilizaremos el método de eliminación, lo cual 60F1 más 100F1 es igual a 160F1 y más 60F2 menos 60F2 se elimina y 21.000 newtons menos 0 es igual a 21.000 newtons. Ahora despejaremos F1, que nos da como F1 es igual a 21.000 newtons sobre los 160, lo cual nos da 131 newtons en cada pie, que sería esto. Ahora queremos saber la fuerza que se ejerce en las manos. Ahora lo que necesitamos saber es la fuerza que se ejerce en las manos. Y para eso vamos a sustituir F1 en la ecuación 2, que sería 2 por 131 newtons más 2F2 es igual a 700 newtons. Y entonces 2 por 131 serían 262 newtons más 2F2 igual a 700 newtons. 2F2 es igual a 700 newtons menos 262 newtons. Y entonces queda como 2F2 es igual a 438 newtons. Y para despejar F2 sería 438 newtons sobre 2, lo cual nos da un resultado de 219 newtons en cada mano. Problema número 6. Una persona con la parte superior del brazo vertical y el antebrazo horizontal tiene una masa de 4 kilogramos. La masa del antebrazo es de 1.5 kilogramos. Considere 4 fuerzas que actúan sobre el antebrazo. F por los huesos y los ligamentos de la parte superior del brazo en el codo. T por el bíceps, 40 newtons por la masa y 15 newtons con el peso del brazo. Los puntos de aplicación se muestran en el dibujo. Calcule los componentes vectoriales de F y T.
y lo que tenemos que hacer es la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces hacemos la ecuación que es F con signo negativo, ya que es un vector yendo hacia abajo, T con signo positivo, ya que es el vector yendo hacia arriba, 15 con negativo y 40 con negativo porque los dos están viendo hacia abajo. Después resolvemos lo que está aquí y al resolverlo nos dan 55. Y ahora despejamos T, lo cual nos da T es igual a F más 55. Ahora sigue realizar la ecuación del torque, la cual nos dice que se define como alrededor de un cierto punto, que en este caso sería este punto, y dependiendo de la distancia que se aplique en este. Entonces se dice que es F por la distancia, que en este caso es 0, después sería T por su distancia 5, después sería los 15, que es esto, por 15, y 40 por 38. Entonces eliminamos esto porque se multiplica por 0 y nos queda como T es igual a 225 menos 1520 igual a 0. Por consiguiente realizamos las operaciones que se encuentran aquí y nos queda como T es igual a 1745. Ahora sigue despejar T, que son los 1745 sobre 5. Y nos queda un resultado de T es igual a 349. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación. Entonces tenemos que T es igual a F más 55. Lo que vale T son 349, entonces es igual a F más 55. Y como queremos despejar F, son 349 menos 55, y esto nos da un resultado de 294 newtons. Problema 7. Cuando el brazo se estira horizontalmente, es sostenido por el músculo deltoides. La situación se muestra esquemáticamente. Determina T y F. Para resolver este problema debemos de tomar en cuenta el ángulo en función del eje X. Para eso se necesita resolver la sumatoria de la fuerza X, que es igual a menos F coseno de teta más T coseno de 17 grados es igual a 0. Y sumatoria de la fuerza Y es menos F seno de teta más T seno de 17 grados menos 175 es igual a 0. Esto es con los componentes del esquema. Segundo paso es resolver la ecuación del torque, que esto es igual a 15, que es la distancia de aquí a este punto, por seno de 17 grados menos 33, que es de este punto a este punto la distancia, por 175, que es la fuerza ejercida aquí de 175 newtons es igual a 0. Bueno, para esto tenemos que despejar T y por eso se resuelve esta operación, que es igual a 33 por 175 sobre 15 seno de 17 grados, que esto es igual a T es igual a 1317. Ahora ya podemos sustituir T en las ecuaciones. Esto es en la primera ecuación, sustituyendo T, que es 1317 por coseno de 17 grados
es igual a f coseno de teta. ¿Por qué? Porque pasamos el menos f, para a un lado de la igualdad. Y esto da como resultado 1259. Ahora, en la segunda ecuación es 1317 por seno de 17 grados menos 175 es igual a f seno de teta, que el resultado es f seno de teta es igual a 210. Ahora, para obtener el ángulo utilizamos tangente, que es tangente seno sobre coseno. Y ya tenemos coseno y seno. Entonces sustituido es tangente de teta es igual al seno, que es 210, sobre el coseno 1259. Esto es igual a tangente de teta es 0.1667. Bueno, ahora para sacar el ángulo sacamos teta y el ángulo nos da 9.5 grados. Ahora, para sacar la fuerza utilizamos el teorema de Pitágoras, ya que la hipotenusa es la fuerza que debemos de obtener, la fuerza Y es cateto opuesto y la fuerza X es cateto adyacente. Para eso sacamos F es igual a la raíz cuadrada de 1259 al cuadrado más 1210 al cuadrado, que esto nos da resultado que la fuerza es igual a 1276 newtons. Problema número 8. Cuando una persona se agacha, la geometría del talón es como se muestra en la imagen. Determine T y F. Suponga que todas las fuerzas actúan en el plano del dibujo. Para poder resolver este ejercicio vamos a utilizar que la sumatoria de f de x va a ser igual a 0. Es decir, t por el coseno de 38 grados menos f por el seno de teta nos va a dar a 0. Y la sumatoria para fy va a ser igual a 0. Es decir, t por el seno de 38 grados más 700 menos f por el coseno de teta nos va a dar igual a 0. Y vamos a obtener a t, la sumatoria de t va a ser igual a 5, que son los 5 centímetros, por los 700 newtons, menos 0.6, que son los 6 centímetros que mide de aquí a acá, por t por el seno de 38 grados y nos tiene que dar 0. Si despejamos a t seno de 38 grados, vamos a obtener que esto es igual a los 5 centímetros por los 700 newtons sobre 0.6 y nos va a dar un total de 5.883 newtons. Y vamos a obtener que t es igual a 9.474 newtons. Ya tenemos t. Para obtener f nos dice la fórmula que f es igual a la raíz cuadrada de f de x cuadrada más f de y al cuadrado. Vamos a obtener f de x y f de x va a ser igual a f por el coseno de teta, que esto es igual a los 5.833 newtons que teníamos anteriormente, más los 700 newtons, que es la medida de aquí, y nos va a dar un total de 6.533 newtons. Y para fy vamos a obtener que fy es igual a f por el seno de teta, y esto es igual a t por el coseno de 38 grados, es decir, los 9.474 newtons por el coseno de 38 grados nos va a dar un resultado de 7.566 newtons. Estos dos valores los sustituimos en nuestra fórmula, que es f es igual a la raíz cuadrada de los 6.533 newtons que le pertenecen a fx al cuadrado más los 7.566 newtons al cuadrado que le pertenecen a fy, y nos va a dar un resultado de 9.996
newtons, que es el resultado para F. Y vamos a obtener que θ va a ser igual a la tangente a la cuarta de 7566 newtons, que es Y, sobre los 6533 newtons de X, y nos va a dar un ángulo de 49 grados. Problema 10. Considera las fuerzas en la columna vertebral cuando levante en G. Aproxime la columna vertebral como una barra rígida de longitud L, que tiene tres fuerzas que actúan sobre ella. W es la fuerza hacia abajo que actúa en la parte superior de la columna vertebral, a través de los brazos y los hombros. Y es igual al peso del objeto que se levanta. F es la fuerza aplicada por el músculo erector de la columna vertebral, que se adhiere a la columna vertebral aproximadamente a un tercio del camino desde la parte superior de la columna. Suponga que este músculo actúa en el ángulo de 12 grados con respecto a la columna vertebral. R es la fuerza que la pelvis ejerce sobre la columna. El peso del tronco se descuida. Supongamos que la columna vertebral forma un ángulo con la horizontal. Inciso A. Determine R y F en términos de W y θ. Inciso B. La columna vertebral puede lesionarse si R es demasiado grande. Compare R cuando θ es igual a 0 y 90 grados. Inciso C. Compara el ángulo φ cuando θ es igual a 0 y 90 grados. Si φ no está cerca de 0, habrá considerable transversal fuerza en los discos en la parte inferior de la espalda, lo que no es una buena situación. Bueno, para resolver este ejercicio primero vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Entonces vamos a tener que F va a ser igual a los 2/3 de L, que es la distancia que recorre hasta la pelvis, que es esto, por el seno de 12 grados menos W por L, seno de 90 grados, y nos va a dar igual a 0. Si despejamos esto, vamos a obtener que F va a ser igual a W por L, seno de 90 grados, sobre 2/3 de L, seno de 12 grados. Y vamos a obtener un resultado de 7.21 newtons en términos de W. Y después vamos a obtener la sumatoria de Fx, de las fuerzas en X, que esto es igual a menos F por el coseno de 12 grados más X, como estamos usando Fx, que es Rx, menos W seno de θ igual a 0 grados, a 0. Si despejamos, vamos a obtener que Rx va a ser igual a F por el coseno de 12 grados más W por el seno de θ. Si sustituimos los valores, vamos a obtener que Rx va a ser igual a F, que ya lo tenemos acá arriba, que es 7.21 newtons en términos de W. Vamos a tener 7.21 en términos de W por el coseno de 12 grados más W por el seno de θ. Y ya tenemos Rx. Ahora vamos a sacar para la fuerza en Y. Y nos dice que la fuerza en Y es igual a la inversa de la fuerza en X. Por lo tanto, vamos a obtener que la fuerza en Y va a ser igual a F por el seno de 12 grados más Ry menos W por el coseno de θ, nos va a dar 0. Si despejamos a Ry, vamos a obtener que va a ser la fuerza, que son los 7.21 en términos de W, por el seno de 12 grados menos W coseno de θ. Y ya tenemos Rx y Ry. Entonces vamos a tenemos que sacar esto. Entonces
tenemos prácticamente, usamos el teorema de Pitágoras, que en este caso necesitamos saber R, y R es la hipotenusa. Tenemos nuestro cateto opuesto, y nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto. Entonces nos dice que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de los dos catetos, es decir, cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Entonces vamos a obtener esto. Vamos a tener que R va a ser igual, y esto para cada uno, para 0 grados y 90 grados, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces vamos a obtener nuestra primera R, y vamos a tener que 7.21 por W coseno de 12 grados más W por el seno de 0 grados al cuadrado más nuestra Y, que es 7.21 en términos de W por el seno de 12 grados menos W por el coseno de 0 grados al cuadrado, y nos va a dar un resultado de 7.06 newtons en términos de W, que esto es para los 0 grados. Y hacemos lo mismo, pero ahora para 90 grados. Entonces solo cambiamos los 90 grados y vamos a obtener que 7.21 por W coseno de 12 grados más W por el seno de 90 grados menos W coseno de 90 grados al cuadrado, y le sacamos raíz cuadrada y nos da un total de 8.05 newtons en términos de W. Y este es el resultado para 90 grados. Entonces vamos a sacar nuestros ángulos de phi cuando es 0 y 90 grados, y para esto vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Entonces conocemos nuestro cateto opuesto y no conocemos nuestro cateto adyacente, y para esto una de nuestras funciones trigonométricas nos dice que la tangente de un ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tenemos que la tangente de phi para 0 grados va a ser igual a 0.49 menos el coseno de 0 grados sobre 7.21 por el coseno de 0 grados más el seno de 0 grados, y vamos a obtener un resultado igual a menos 4.05 grados. Y para 90 grados vamos a tener que la tangente de phi va a ser igual a 0.49 menos el coseno de 90 grados sobre 7.21 por el coseno de 90 grados más el seno de 90 grados, y nos va a dar un ángulo de 2 grados.